Hoy volveremos a la biografía de un creyente común. Viajaremos atrás en el tiempo a una ciudad donde los hornos arrojaban humo negro al aire. Estos eran hornos para las industrias de fundición que creaban imágenes de Baal y de Asera. Quemaban en una ciudad que estaba con frecuencia atorada con falsos sacerdotes que venían a comprar las imágenes más recientes y los ídolos de las tiendas que se esparcían en las calles. Esta ciudad era un lugar ruidoso y también era un lugar muy próspero. De hecho, era una de las últimas fortalezas del baalismo, que podía seguir alegando tener agua y aceite, aún para una viuda, mientras el resto del país sufría de sequía y hambruna. En el mismo corazón de esta ciudad se escondía el criminal más buscado del país. Era el profeta de Dios quien se atrevía a predicar por esa sequía, de modo que la gloria de Dios fuera revelada y la palabra de Dios fuera cumplida. Si has estado conmigo en este viaje hasta ahora, sabes que ha sido un tiempo difícil para este profeta de Dios llamado Elías. Él primero fue escondido en el arroyo Querit, donde aguas refrescantes eran provistas para él, hasta que se secó y se escurrió. Luego, muriendo de sed y de hambre, fue enviado a la ciudad industrial de Sarepta, donde contra todas sus inclinaciones e inhibiciones fue mandado a buscar la ayuda de una viuda pagana que vivía en la ciudad natal de su principal enemiga, Jezabel, donde Dios le proveyó el milagro de comidas de maíz y aceite de oliva sin fin, tanto como el de seguridad personal. Desde el arroyo Querit hasta la caldera de fundición de Sarepta, Elías ha ido sin cuestionar, sin discutir, sin dudarlo. Ahora estamos listos para la confrontación decisiva en el Monte Carmelo. Es lo que mejor recordaremos de Elías. Tal vez recuerdes que los 450 profetas de Baal fueron callados para siempre por el fuego centellante que descendió del cielo. Si Elías necesitaba estar preparado para Acab, entonces, Señor, está preparado. ¿No es así? El registro inspirado, sin embargo, dice, no todavía. En cambio, es tiempo para Elías de entrar en el crisol. Ahí el calor será encendido y el mayor dolor posible será causado. Mira Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas, dice, alto allí. Aquí hay una pista cronológica que exige una pregunta. ¿Después de qué cosas nos podemos preguntar? La respuesta está en el párrafo anterior. Luego del milagro de Dios de proveer para una viuda hambrienta y para su único hijo, luego que Dios realizó lo increíble proveyéndoles comidas de pan caliente, las cuales llenaban sus estómagos por primera vez en meses, sino por más de un año, luego de que Dios le hizo la promesa de que la vasija de aceite y la de harina no escasearían para la viuda y para su hijo hasta que la hambruna se acabe. Después de estas cosas, continuamos leyendo, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ahora, llegar al fondo, a quemarropa, la pura verdad es, tu hijo está muerto. El cable a tierra de esta viuda, su única razón para levantarse en la mañana, su única esperanza para el futuro, de pronto y sin aviso, está muerto. Nunca he sentido lo que ella sintió. Nunca he tenido un hijo mío muerto. Nunca he sentido esto que muchos de ustedes han sentido en mis pocos años de ministerio. He dado muchos mensajes en funerales. De hecho, justo la semana pasada hablé en el funeral de una santa mujer de Dios. Ella fue una gran abuela que terminó su largo viaje y llegó a su casa celestial. No ha habido nada más difícil, sin embargo, que hablar en el funeral de un chico. En los últimos 8 meses, más o menos, he hablado en 2 funerales así. He observado una fe y confianza increíble y aún así el dolor más profundo que se puedan imaginar durante esos momentos. Y a pesar de que lloré con ellos,
no pude sentir la profundidad de sus sentimientos. Algunos años atrás me pidieron que hablase en el funeral del hijo de una pareja que no asistía a nuestra iglesia. La desolada madre de este adolescente, que había ido a nuestras reuniones 2 veces, me pidió que predique. Este chico de 15 años había salido de hurtadillas de su casa una mañana. Había tomado el auto de la familia para un paseíto rápido, chocó contra una pared de un edificio y se mató instantáneamente. La madre me pidió que predique el Evangelio, deseando que alguno pudiera creer y darle un sentido a la inexplicable muerte de su hijo. El funeral en su casa estaba lleno de estudiantes, docentes y familiares. Estaban parados contra las paredes en el vestíbulo y se desparramaban en el césped. Todas las puertas habían sido dejadas abiertas para que todos pudiesen escuchar. Más que tratar de dar una respuesta, procedí a dar una dirección que es para la vida más allá de la tumba. 11 adolescentes y adultos recibieron a Cristo ese día. Pero para esa madre, sin embargo, ¿era suficiente? El consuelo es raramente experimentado en el crisol. Esa parece ser la única palabra que categoriza mejor el sufrimiento de los hijos de Dios. Crisol. Un crisol. En los tiempos de la antigüedad era un recipiente donde se ponían los metales para ser fundidos y refinados. Lo encuentro increíblemente irónico que Elías y esta viuda se están topando con el desafío más profundo de su fe en una ciudad cuyo nombre significa fundición, refinamiento. Por muchos días, el profeta, la viuda y su hijo habían disfrutado todo el pan que podían comer. Un milagro asombroso había ocurrido. ¿Puedes imaginarte su alivio y regocijo? El país entero estaba peleando por comida y se les había dado una promesa, tenían mucho para comer. Sinceramente, estaban teniendo una fiesta. En septiembre de 1985, una fiesta se estaba llevando a cabo en una de las piletas más grandes de la ciudad de Nueva Orleans. La razón de la fiesta. El verano de 1985 fue el primer verano en muchos años que ninguna persona se había ahogado en una pileta de la ciudad de Nueva Orleans. El verano ahora estaba oficialmente terminado y 200 invitados estaban en la celebración, incluyendo más de 100 guardavidas certificados. Era una gran fiesta. Todos estaban emocionados con el logro del verano. No fue hasta que la fiesta estaba próxima a terminar que notaron una figura en el fondo de la pileta cerca del desagüe. Era un hombre grande, totalmente vestido. Intentaron reanimarlo, pero era demasiado tarde. El hombre se había ahogado, rodeado por guardavidas que celebraban su éxito. En el transcurso del festejo del milagro de la provisión de Dios, de repente e inesperadamente la única razón de vida de esta viuda está muerta. Por favor, busquen un pasaje que nos dice, sin golpes débiles, que el crisol es un lugar que todo cristiano experimenta. Esto no es solo para un profeta del Antiguo Testamento y para una viuda desconocida. Busca 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora estoy feliz de alguien como Pedro. Evidentemente, él ha desarrollado un poco de compasión a través de los años. Sin embargo, sigue yendo directo al grano. Él dice, en otras palabras, dejen de sorprenderse del sufrimiento. Vamos. ¿Por qué están tan sorprendidos cuando las pruebas llegan a sus vidas, como si fuera algo de lo que ustedes están inmunizados? De este versículo, por lo menos 2 observaciones pueden ser hechas sobre la experiencia del crisol. Una experiencia de crisis, déjame decírtelas. A pesar de que las crisis vienen inesperadamente, no deberían sorprendernos. En primer lugar, escucha bien. A pesar de que las crisis vienen inesperadamente, no deberían sorprendernos. La sorpresa de lo que hace mención Pedro es la de la incredulidad. Pensamos, no puedo creer que esto pudiera sucederle alguna vez a un hijo de Dios. O
No puedo creer que un cristiano pudiera experimentar alguna vez algo como esto. Ese es el punto de Pedro. Pero también como segunda observación de este pasaje maravilloso de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, no solo sacamos que las crisis vienen inesperadamente pero no deberían sorprendernos, sino que también dado a que la crisis desarrolla una fe madura, no deberíamos resistirla. Dado a que la crisis desarrolla una fe madura, no deberíamos resistirla, ¿entendiste? Fíjate que Pedro utiliza el mismo lenguaje para el creyente que el mundo antiguo usaba para refinar el metal precioso en el fuego. Vuelve a mirar Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro se refiere al fuego 2 veces en estos versículos y en el versículo que leímos en el capítulo 4, donde se refiere al fuego de la prueba. La palabra que Pedro elige bajo inspiración para fuego de prueba es tomada del contexto de la fundición o del refinamiento del metal. En otras palabras, así como el crisol refina el mineral precioso y quema la escoria y las impurezas, así Dios nos designa nuestro crisol para purificarnos, para purificar nuestra fe, nuestra perspectiva. Dicho sea de paso, nunca te olvides a quién se está dirigiendo Pedro. En el capítulo 4, versículo 12, se refiere a sus lectores como amados. La base de esta palabra en el griego original significa a los profundamente amados. ¿Por qué el acento está en los profundamente amados? Porque en el crisol se tiende a olvidar que Dios nos ama. Se tiende a creer la mentira de que Él no tiene un futuro para nosotros. La verdad es, sin embargo, que Él te ama. De hecho, el crisol es una prueba, escribe Pedro, de que te ama en el tiempo presente. El doctor Philip Yancey escribió una intriga humorística y perspectiva sobre el dolor en su libro ¿Dónde está Dios cuando duele? Dice así: cada uno de nuestros crisoles, nuestras tribulaciones, pueden ser vistos como un nacimiento. Imagina que sería como si hubieses tenido plena conciencia como un bebé antes de nacer y pudieras aún hoy recordar tu nacimiento. Tu mundo es oscuro, seguro, protegido. Estás sumergido en un líquido calentito, amortiguado de las sorpresas. No haces nada por ti mismo. Te alimentan automáticamente. Un latido murmurante te afirma que alguien más grande que tú suple tus necesidades. Tu vida es una hermosa existencia. Un día sientes un tirón, luego otro. Las paredes están cayendo sobre ti, aquellos suaves almohadones que ahora están latiendo y golpeando contra ti, estrujándote hacia abajo. Tu cuerpo está doblado, tus miembros apretados y torcidos. Estás cayendo al revés. Por primera vez en tu vida sientes dolor. Estás en un mar de aguas turbulentas. Hay más presión, casi tan intensa que es difícil de soportar. Tu cabeza está siendo achatada y eres empujado más y más fuerte hacia abajo. ¡Oh, el dolor, el ruido, la presión te duele por todos lados! Puedes escuchar gemidos y un horrible terror repentino te recorre el cuerpo. Está sucediendo. Tu mundo está colapsando. Estás seguro que es el final. Luego de repente ves una penetrante y encandilante luz. Unas manos frías te empujan toscamente. Hay una dolorosa palmada. ¡Ay, ay, ay! Felicitaciones. Acabas de nacer. El crecimiento desde el nacimiento físico comienza con dolor. El crecimiento espiritual también requiere dolor. Pero vayamos de nuevo a Primera de Reyes, capítulo 17. Quiero hacer 2 observaciones sobre la reacción de la viuda. La viuda centra la culpa en el profeta de Dios. ¿Escucho bien?
la viuda centra la culpa en el profeta de Dios. Mire el versículo 18a. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Lo primero que hace es explotar de enojo. Tiene que haber alguien para culpar. Ella, de hecho, echa la culpa por la muerte de su hijo sobre los hombros de Elías. Ella trata de golpear a la persona que tiene más cerca, a la persona que Dios había utilizado para hacer el milagro de la comida en su casa. Sus palabras pueden ser traducidas y parafraseadas: ¿por qué tuve que invitarte a mi casa? ¿Por qué tuve la desgracia de haberte conocido, Elías? Evidentemente, ella cree que la relación de Elías con Dios como un hombre de Dios ha traído de alguna manera juicio sobre ella. Por lo tanto, Elías es el único para culpar. Ella está en el proceso de lastimar a la única persona que puede ayudarla. Está tratando de aislarse a sí misma de la única persona que puede interceder. ¿No pasa lo mismo con nosotros? Nuestra tendencia natural es excluir a aquellos que se preocupan por nosotros. Qué tremendo. Pero me gustaría poner un punto final a este mensaje en este momento, ya para concluir este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo en cuanto a este crisol en el cual Dios está colocando a Elías. Y habíamos visto una instrucción del Nuevo Testamento, allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y sacábamos como aplicación de que a pesar de que las crisis vienen inesperadamente, no deberían sorprendernos. En segundo lugar, decíamos que dado a que la crisis desarrolla una fe madura, no deberíamos resistirla. Pero en medio de ese crisol, llega la muerte del hijo de la viuda. ¿Y sabe qué? Aquí lo que está pasando es que una prueba severa viene a la vida, aquí en el Antiguo Testamento, a la vida de Elías y de esta viuda. Y esta viuda centra la culpa en el profeta de Dios. Muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pero vamos a ver en el próximo estudio que la viuda centra la culpa en sí misma también. Le espero en nuestro próximo estudio para seguir meditando en la maravillosa palabra de Dios, aquí en Sabiduría para el Corazón. Que Dios le bendiga.